Hoy les quiero hablar de lo siguiente. Todos los pastores son rateros. La iglesia solo quiere tu dinero. O yo no doy porque yo no sé qué hacen con mi dinero. ¿Cuántos han escuchado estas frases en su vida? Alcen la mano, por favor, en casa. Participen conmigo también el día de hoy y bienvenidos. Pero ¿cuántos tal vez han dicho también estas mismas frases? Ahora, la causa número 1 que lleva a un matrimonio al divorcio es el dinero. Entonces, ¿el problema es el dar o el problema es que simplemente el dinero es algo que está muy cercano a mi corazón? Y muchas veces no sé cómo hablar y me impacta de una gran manera, porque me impacta en mi relación, pero también me impacta con mi relación con Dios. En Malaquías 3:10, la palabra de Dios simplemente nos dice así, me van a ayudar los caballeros: robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Lo tienen en la pantalla, por favor, caballeros, gracias, si alguien me puede ayudar. Robará el hombre a Dios. No, ustedes lo tienen equivocado. Si alguien me puede ayudar allá y me puede dar gracias. Dice así la Biblia: robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ahora, si me pueden mirar el día de hoy, yo quiero que al final del mensaje te hagas una pregunta. ¿Esto es lo que yo te estoy diciendo o lo que la palabra de Dios te está diciendo a ti? Porque muchas veces tenemos una opinión, y es una opinión fuerte, y es una opinión ligada a mi corazón, pero la opinión no está ligada a la palabra de Dios o lo que Dios te quiere decir. La Biblia dice en 2 de Corintios 9, 6 y 7, son los primeros versículos que tenemos. Dice así la palabra de Dios: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también, ¿qué dice la palabra? Segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y mira lo que dice la Biblia: no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Ahora, ¿es posible, como leímos nosotros en Malaquías, que estemos robando a Dios? Escucha, sin darnos cuenta. Imagínate esto: trabajas todo el mes, largas horas, te levantas temprano, esfuerzo, sacrificio. Finalmente llega el día del pago. Revisas tu cuenta bancaria o recoges un sobre en la oficina. Revisas la cuenta, nada. Abres el sobre, hay un papel en blanco. Vas con tu jefe y dices: ¿dónde está mi dinero? Y él te responde: este mes simplemente decidimos no pagarte. ¿Cómo te sentirías? ¿Robado? ¿Traicionado? ¿Indignado? Porque trabajaste y mereces ¿qué? Tu pago. Ahora, algunos de ustedes han sufrido eso. Que alguien te prometió algo después de un trabajo y después terminaste el trabajo y ¿qué pasó? No te lo dieron. Eso es injusto. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Quién es el dueño de todo el mundo? Dios. Todo lo que tenemos viene ¿de quién? De Dios. Si todo es de Dios, ¿cómo podemos actuar como que sí lo que tenemos es nuestro? ¿Quién te dio tus hijos? ¿Quién te da salud? ¿De dónde salen los frutos y todo lo que comemos?
¿Quién creó los animales? Dios. Sin embargo, cuando se trata de mi dinero, eso es mío. Ahora mira lo que dice la palabra de Dios en Salmo 24:1, porque si tú dices que la tierra es de Dios, bueno, eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice así, Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahora, lo que la Biblia enseña acerca del dar. La Biblia habla mucho acerca del dar. Hay palabras claves en la Biblia. La palabra creer se muestra en la palabra de Dios 272 veces. La palabra orar se muestra 371 veces. La palabra amar, ¿cuántas veces? 714 veces. Y la palabra dar se muestra 2162 veces, más que todas las otras palabras juntas. Ahora, no sé si alguna vez has mirado en TikTok que el diezmo es del Antiguo Testamento, que era bajo la ley levítica que la dio Moisés. Entonces nosotros hoy no debemos y no tenemos que obedecer el diezmo. Ahora, no tengo tiempo para entrar en esto, pero antes de que Moisés estuviera, ya se practicaba el diezmo a Dios. Se le dio a Melquisedec una 10ª de un botín. Cuando recuerdan en la palabra de Dios que Abraham fue y rescató a Lot, eso está en la Biblia. Entonces, la práctica de dar estuvo mucho antes. Si vas a Génesis, hay ofrendas ya a Dios. Caín y Abel trajeron ¿a quién? Ofrendas a Dios. Bueno, pero muchas veces la pregunta es, ¿qué quiere Dios de mí? Entonces, ¿de dónde viene la práctica del diezmo? ¿Debo practicar el diezmo? ¿O el diezmo está muerto porque pues yo no soy judío y eso es del Antiguo Testamento? Levítico 27:30 nos dice así la palabra de Dios. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la 5ª de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Diezmo significa 1/10. Ahora, ofrendar es diferente que diezmar. Ofrendar es dar cualquier cantidad que yo doy arriba de mi diezmo. Versículo 22, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Versículo 23 nos dice, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano. Ahora, ¿por qué habla tanto de animales y de grano y todo eso? Porque en días bíblicos intercambiaban su ganancia, pero su ganancia era ¿qué? Del campo. Esto era días antes de que intercambiaran como nosotros hacemos Bitcoin o billete, para que me entiendan el día de hoy también los jóvenes. Entonces dice el diezmo de tu grano, regresemos al versículo, de tu vino, cuidado, algunos de ustedes no soltarían el vino, y de tu aceite, ¿verdad? Y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas, y esto es muy importante, y aquí está la razón de el por qué. Dice así Dios, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Eso está en Deuteronomio capítulo 14, versículos 22 y 23. Ahora, les dije que nos concentraríamos en esa. El propósito de Dios viene de esa palabra, para que aprendas a temer. La palabra temer aquí significa asombrarse. Yo di y Dios me asombró. Yo di y Dios me dejó maravillado. Yo obedecí en fe
y tengo una reverencia a Dios porque Él fue quien me lo pidió. Simplemente significa honrar y respetar. Ahora, el propósito del diezmo o el dar es esta razón. Es para poner a Dios en primer lugar de mi vida. Ahora, una vez más, yo les dije a ustedes que la razón número uno del por cual parejas se divorcian es porque tienen desacuerdos económicos. Por ejemplo, yo no creo en el matrimonio que debe ver mi dinero y tu dinero. Yo pago esto y tú te encargas de esto, porque ese ya es un hogar dividido. Y un hogar dividido es un hogar que nos va a llevar ¿dónde? Hacia el divorcio. No hay aménes el día de hoy, pero vamos a continuar. Entonces el propósito del diezmo es para decirle a Dios, tú tienes el primer lugar en mi vida. En el Antiguo Testamento, Dios le dijo a su pueblo que el rehusar a diezmar era que en el libro de Malaquías, era que robarle a quién, a Dios, porque todo es de quién, de Dios. ¿Robará el hombre a Dios? Versículo, vamos a Malaquías otra vez para que lo miremos. Es una pregunta, ¿va a robar el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y Dios te dice, ¿dónde? En vuestros diezmos y ¿qué? Ofrendas. Y versículo 9 después dice Dios que le va a pasar al pueblo. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Y después les dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y una de las cosas que es tan importante, miren esta palabra que dice ahí, y probadme ahora. Dios dice, pruébame a mí. Ponme a mí a la prueba. Vamos a ver si esto es veraz. Ahora en esto dice Jehová de los ejércitos, ¿qué va a hacer Dios si lo pruebas? Os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que ¿qué? Sobreabunde. Ahora, lo que muchas veces decimos es, si yo tuviera, se lo diera. Y Dios dice, no es tema de dinero, es tema de obediencia y de quién viene primero. Y si me obedeces aún diciendo no veo cómo, Dios dice, entonces en fe me estás poniendo primero y me estás probando ahora por tu fe y por ponerme primero, que dice Dios que es el resultado. Abriré las ventanas del cielo. Y la primera parte dice que cuando no obedecemos, Dios dice, malditos sois con maldición. Y entonces en vez de vivir bajo maldición, prueba a Dios y dile, tú prometiste abrir las ventanas del cielo sobre mi vida. Ahora, ¿cuántos de ustedes han comido en un restaurante? ¿Podrían alzar la mano, por favor? Todos, gracias. En casa alcen la mano, no se hagan, gracias. Cuando vamos a un restaurante y recibimos un buen servicio, dejamos una propina, ¿correcto? Ahora, yo si no recibo un buen servicio mínimo, y no recuerdo ni la última vez que hice esto, mínimo dejo un 10%, mínimo. Mi mamá fue mesera y tengo un corazón tierno para aquellos que trabajan en esa industria. Pero no nos cuesta hacerlo porque reconocemos el valor del servicio que hemos recibido. Oh, la persona amerita ¿un qué? Amerita su propina. Sin embargo, cuando se trata de Dios, ahora si te cortan el pelo, creo que es muy común dar propina, ¿sí? Te cortan el pelo por $20, ¿qué le das al peluquero? $5 mínimo, ¿sí? ¿Están $1 o están medios tacaños el día de hoy? No nos cuesta hacerlo porque reconocemos el valor del servicio que se nos ha proveído por la persona. Sin embargo, cuando se trata de Dios, quien nos da todo, nos cuesta devolverle lo que ya es suyo. ¿Le damos a Dios lo que es justo o le damos a Dios de nuestras obras? ¿Verdad? Nosotros necesitamos obedecer
el mandamiento del Antiguo Testamento. Bueno, ¿qué dice Jesús de esto? Porque les dije, no es lo que Freddy de Anda dice, es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros hoy, como la iglesia neotestamentaria, necesitamos obedecer el diezmo. Jesús dijo esto en Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar, que significa cancelar o anular la ley o los profetas. No, he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué significa cumplir? Llenar al máximo, hacer que abunde, proporcionar, suministrar generosamente, llenar hasta arriba para que nada falte a su medida, llenar hasta el borde. Jesús es gracia y verdad. Gracia va más lejos que la ley. Para que entendamos la diferencia bíblica entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿ok? El Antiguo Testamento todo tenía que ver con ley. En el libro de Romanos nos habla de esto. La ley no transforma el corazón. La ley no te cambia. La ley es una herramienta de Dios para enseñarte dónde estás mal. Entonces Dios dijo, mandé profetas, no trabajó. Entonces Dios cambia su estrategia en el Nuevo Testamento y dice, voy a enviar a mi unigénito hijo. Y la Biblia nos dice en el libro de San Juan que Jesucristo vino con una medida de gracia y de verdad. En otras palabras, el Antiguo Testamento es por la ley. El Nuevo Testamento estamos bajo la gracia de Dios. No lo merecemos, es por gracia. Y entonces les voy a decir lo siguiente, hay demasiado de nosotros que fuimos criados bajo látigo y no entendemos amor y gracia. Yo era pastor nuevo, tenía meses de pastorear. Y entonces un domingo uno de los miembros vio que prediqué lo que él llamaría un mensaje fuerte. Y recuerdo que se me acercó a mí, vino a mi oficina y dijo, pastor, eso es lo que necesitamos, pastor. Necesitamos el látigo, pastor. Y no, me dijo así, dice, el otro pastor que teníamos, nos daba látigo todo el tiempo. Y yo dije adentro de mí, ya es que están impuestos a la ley. Y nosotros estamos bajo la gracia de Dios. Y entonces te quiero hacer una pregunta. Si tuvieras que escoger, ¿quieres vivir bajo la ley? Porque en el Antiguo Testamento no funcionó. Nosotros estamos viviendo bajo la época de la gracia de Dios. Entonces, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento acerca del dar? Porque estamos bajo gracia, right? Ok, entonces, segunda de Corintios 8 y 9, ¿verdad? Nos dice su palabra. Ya miramos algunos versículos, entonces, ¿por qué debo dar? Vamos a mirar primero estos 4 versículos. Dice así, asimismo, segunda de Corintios capítulo 8, verso del 1 al 4, dice así. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias, ¿de dónde? De Macedonia. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de ¿qué? Eran ricos en ¿qué? Generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. En medio de su pobreza obtuvieron riquezas. Y versículo 5 nos dice así, y no como lo esperábamos, sino como a sí mismos se dieron
primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. So, estos cristianos se habían dado primeramente ¿a quién? A Dios. ¿Cuándo damos, a quién damos? A Dios. Ahora, ¿cuál fue el título del mensaje? Todos los pastores son rateros. ¿Hay pastores que han mal usado el dinero de la gente de Dios? Sí. Sí. Right? Yeah. ¿Alguna vez has ido al McDonald's y no te han dado un buen servicio? Sí. ¿O te dieron una orden equivocada? Sí. Jamás regresaste al McDonald's. No, le diste la vuelta de volada otra vez. Entiendo que hay hombres que han hecho mal, pero yo no doy al hombre, yo doy a Dios. Y damos para la propagación de la palabra de Dios, del evangelio. La razón, si usted visitó el día de hoy la iglesia, si usted me mira en YouTube el día de hoy, te voy a decir por qué. Porque alguien dio para que la palabra de Dios llegara a tu vida. Yo tenía 3 años de edad cuando un pastor trajo la palabra de Dios a mi hermano, quien era marihuano. 3 años de edad. Mi hermano fue y visitó la iglesia. Ese pastor fue y visitó a mi mamá. Mandó a su suegra de él para hablarle a mi mamá ¿de qué? De Cristo. Yo empecé en una iglesia cuando yo tenía 3 años de edad. Yo recuerdo que mi mamá me daba mi tostón. ¿Cuántos de ustedes saben qué es el tostón? Me daba mi tostón los domingos y yo tenía una alegría de poner 2 monedas de 25 centavos en el plato de la ofrenda. Era un gozo para mí. Ama, ¿dónde está mi tostón, ama? Y cantaban un corito. La ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor. Si tú das 1 centavo, el Señor te da. Right? Entonces, pues yo estaba esperando mi $1 al final por dar el tostón. Pero mi pastor hablaba de estas cosas. Y nosotros no teníamos mucho. Yo lavaba 2 carros por semana. Y yo daba mi diezmo mínimo y después daba una ofrenda a los misioneros. ¿Por qué? Porque yo quería poner a Dios primero en mis finanzas. Ahora, a mí se me inculcó eso desde mi niñez. Para algunos de ustedes se les hace difícil darle a Dios lo que es de Dios porque no tienes un buen hábito de hacerlo. Y crees que es tuyo, cuando no es tuyo, acuerdo a lo que dice la Escritura y la palabra de Dios. Ahora, entonces estos cristianos habían dado primeramente ¿a quién? A Dios. Ahora yo se los digo a ustedes, Si por alguna razón tú no puedes dar aquí en esta iglesia, yo siempre le digo a la gente, encuentra un ministerio donde sí puedes dar, donde sí puedes asistir, donde sí crees que yo no sea un estorbo a tu dar, porque tú tienes que dar cuentas a Dios. Y yo creo, como dice la Biblia, que hay malditos con maldición. Y la Biblia dice en Malaquías que Dios manda el devorador. No importa qué tan duro tú trabajes, es como que aún más trabajas, el devorador mira, todo se lo come. Y después yo he escuchado gente que empieza a poner a Dios primero en su dar y me dice, pastor, no se lo puedo explicar, pero Dios está supliendo nuestras necesidades. Ahora, imagina que estás viendo tu programa favorito y alguien más tiene el control remoto. Tú quieres subir el volumen, pero ellos lo bajan. Tú quieres cambiar el canal, pero ellos dicen, no, yo decido. Eso es frustrante, porque el que tiene el control, ¿tiene qué? El poder. Muchos quieren que Dios bendiga sus finanzas, pero no quieren darle el control a Dios. Proverbios 3, 9 y 10 nos dice así, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto.
Honrar a Dios con nuestras finanzas es entregarle el control a Dios. Y amarás al Señor tu Dios, miren San Marcos 12:30, y amarás al Señor. Esto es lo que llamamos el gran ¿qué? Mandamiento. Okay? Eso es el joven que viene a Jesús y le dice, Señor, ¿qué necesito hacer? Para heredar el reino de los cielos. Y Jesús le dice esto, esta es la respuesta de Jesús. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal ¿qué? Ama a Dios primero y ama a tu prójimo. Y esto también es incluido ¿en qué? En nuestro dar. Entonces, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Ahora, Pablo nos anima a que crezcamos espiritualmente, no solo en áreas de nuestra fe, pero también en la gracia del dar. Ahora, en 2 de Corintios 8, no hablo como quien manda. Pablo hablando a nosotros en el versículo 8. No hablo como quien manda. 2 de Corintios 8:8, si me lo ponen en la pantalla. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros. También la sinceridad del amor vuestro. El dar prueba realmente que amamos a quién. A Dios. Es todo. Y por esto yo siempre le digo a la gente, si no puedes dar aquí, ve a un ministerio, participa en una iglesia donde sí puedes dar. Porque el dar es adoración de tu corazón a Dios. Entonces, ¿a quién amas más? ¿A Dios o al dinero? Por esto muchas veces en matrimonio tenemos grandes problemas por el dinero, porque el dinero viene antes que tu pareja. El hablar del dinero, escucha, no se habla, porque es tan caliente el tópico que decimos, ni lo vamos a tocar. Es como que yo te diga, hey, tengo una lumbre ardiendo, ¿me puedes traer esa leña? Y tú dirías, Freddy, yo no puedo, está muy ¿qué? Caliente. Por esto es que gente se ofende, por esto decimos, todos los pastores son rateros. Por esto nos peleamos referente al matrimonio, pero la Biblia dice que hablamos de la abundancia del corazón. Y lo que nos está diciendo nuestro corazón es que el dinero es algo muy cercano a mi corazón, que yo ni quiero hablar. Te voy a decir por qué. Porque yo ni quiero saber qué Dios dice. Yo ya decidí que yo estoy en control y que Dios no tiene lugar en mi dinero porque es mío. Y de eso yo no le voy a dar nada a Dios. Una vez más, ponte a pensar de ese razonamiento. Vives en el mundo de Dios. Comes del mundo que Dios te ha dado. Dios te dio vida para disfrutarla. Dios te da relaciones para disfrutarlas. Dios te bendice con salud. Dios te bendice en este país. Y sin embargo, tu actitud con Dios es, lárgate de mi vida. Aquí tú no tienes lugar en mí. Y después dices, pero bendíceme. En Marcos 10:17, miren estos versículos, porque les dije, creo que tengo más versículos que en otros mensajes, simplemente para, como les dije, esto no es lo que dice Freddy de Anda. Y tú tienes que razonar con Dios. No, ahora, no te tiene que gustar, hasta puedes decir al final, no me gustó y no voy a diezmar, pero pues si eso es lo que Dios dice. En Marcos 10:17 la Biblia dice así, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincado la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo un Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu madre y tu padre. Él entonces respondiendo, maestro, he guardado todos estos desde mi juventud. Jesús entonces, mirándole, le llamó y le dijo, una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres.
y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme tomando tu cruz. Pero el afligido, que esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Por qué le dijo Dios esto al joven rico? Porque él sabía que su Dios era ¿qué? El dinero. Por esto hay un tópico que muchas veces decimos, ahí no puedes entrar, Dios, porque ese es mi Dios y ahí tú no te doy lugar a ti. Ahora, ¿por qué ya versículo después nos dice, regresemos a 2 de Corintios 8:9? 2 de Corintios 8:9 nos dice aquí, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo ¿qué? No. Es el verso 9, si me lo prestan. Gracias. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor ¿a quién? ¿Cristo dejó qué? ¿Cristo dejó qué? Entonces quiero hacer una pregunta. ¿Cristo dejó qué por ti? La palabra, creo que todos estamos de acuerdo. Cristo dejó todo por usted. Sin Cristo vamos rumbo ¿a dónde? Al infierno. Yo merezco el infierno. Yo no merezco nada, es más, merezco menos que nada, merezco el infierno. Por la gracia de Jesucristo no tengo que ir al infierno. Jesús lo dio todo por mí. Sin embargo, cuando Dios pide algo de nosotros, eso es mío, esa es mi vida. La única razón que ustedes están aquí el día de hoy es por la gracia de Jesucristo, que Cristo dio su sangre y dio su vida por ustedes. Pero una vez más, ¿el problema es el dar o el problema es mi corazón? Porque cuando se me pide dar, ofende mi corazón. En vez de decir, pues Cristo lo dio todo por mí. ¿Quién soy yo para no obedecer? Entonces el asunto del dinero se trata de lo siguiente. ¿A qué o quién amas más? Versículo 9, ya leímos eso. Entonces Pablo nos recuerda del sacrificio ¿de quién? De Jesús. Jesús se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Vamos a vivir en el cielo ¿por cuánto tiempo? Por la eternidad, por el sacrificio ¿de quién? De Jesucristo. Dios nunca te pedirá hacer algo que Jesús no hizo. Ahora déjame ponértelo de esta manera. Hay muchos de ustedes que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan duro y tienes algo. Pero cuando tú obedeces a Dios, es como que tienes un hacha con un filo tremendo y trabajas, pero cuando te esfuerzas, tu esfuerzo va mucho más lejos, porque es Dios guiando el hacha ahora y dándote a ti oportunidades, como dice Malaquías, abriendo las ventanas del cielo, porque has probado a Dios, has obedecido y Dios dice, te voy a enseñar, porque me has puesto a mí primero, que te voy a bendecir. Ahora, ¿cuál es el problema? Okay, ya vamos de bajada. 2 de Corintios 8, 10 y 11 nos dice así. Y en esto doy mi consejo. 2 de Corintios 8, 10 y 11. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Verso 11. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Ahora vamos a ir al capítulo 9, al próximo capítulo, 2 de Corintios 9, 1 al 5. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Eso es Nuevo Testamento, una vez más, no Antiguo Testamento. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado ¿a quién? A la mayoría. Pero he enviado a los hermanos que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que como lo he dicho, estéis preparados.
No sea que si vinieron conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros por no decir vosotros de nuestra confianza. Versículo 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros. Prepárense primero vuestra generosidad antes prometida, para que estéis lista como de generosidad y no como de ¿qué? Exigencia ¿qué? Nuestra. A veces tenemos el deseo de dar, pero nos falta la diligencia en hacerlo. Ahora, déjenme, les voy a decir una frase que es para mí. Si están en desacuerdo conmigo, puede estar en desacuerdo conmigo. Hay muchos cristianos que viven por emoción y por experiencia. Lo sentí hoy. ¿Lo sentiste tú? Yo sentí algo hoy. Tuve una experiencia. Y déjenme decirle lo siguiente. ¿Es posible humanamente hablando yo moverlos a ustedes? Y que tomes una decisión por experiencia, por emoción. Sí, pastor. Pero el día lunes seas la misma persona que eras el domingo antes de entrar a la iglesia. Entonces les voy a decir lo siguiente. Yo creo que el buscar experiencias y emoción dentro del contexto del cristianismo no llega al grado de la obediencia diaria, de caminar y de obedecer a Dios en lo pequeño. La Biblia dice que si eres fiel en lo poco, Dios te puede confiar con lo grande. Y eso no es emoción. Entonces, ¿de qué me sirve emocionalismo si después no obedeces? Y de eso estoy hablando el día de hoy. Porque muchas veces hay pastores, ¿no?, que rajan tablas acá, escupen acá y la gente hace decisiones emocionales. Y el lunes les preguntas, oye, ¿de qué predicó el pastor? No sé, pero estaba bien bueno, me emocioné mucho. Nos falta la acción de ejecución. Porque cuando estamos sentados manejando nuestro dinero para pagar biles, vemos lo que nos sobra poniendo dinero en ahorros, compramos esto y lo otro y pensamos, pues voy a comenzar a dar en el próximo cheque o el próximo año. Esta semana no me sobró nada. Y no tenemos la diligencia de tomar un paso de fe. Ahora, ¿qué debo dar? Right? ¿Qué debo dar? Bueno, también Corintios nos habla de esto. Segunda de Corintios 8, 12 al 15 nos dice así. Porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que. ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Damos de lo que tenemos o de lo que no tenemos? Hay gente que promete darle a Dios lo que no tiene. Diosito, si me gano la lotería, te lo doy. Right? Y Dios dice, no, obedéceme con lo que ya tienes. Hay mucha gente que le dice esto a Dios. Dios, yo voy a empezar a diezmar si me das esto. La Biblia dice, robará el hombre a Dios. Y después dice, probadme ahora. No dice, pruébame después si lo tienes. Dios dice, pruébame ahora. ¿Cómo Dios te va a probar hoy? Con lo que ya tienes hoy. Entonces, miren aquí, versículo 13, donde íbamos. Porque no digo esto para que haya otros holgura y para otros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Ahora, versículo 15 dice así como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo ¿qué? Menos. Pablo nos presionó a las personas a dar, no. Si no tenían, ¿cómo le iba a pedir Pablo lo que no tenían? Les pidió que dieran lo que sí tenían. Y a veces decimos, es que si yo tuviera lo que él tiene, yo diera también. Pero tienes algo para dar y no lo das. Y si no das lo que tienes, si no eres fiel en lo poco, ¿cómo Dios te va a confiar con más?
Porque aquí está la cosa, lo vamos a echar matemática, ¿no? Esta semana ganaste $100 y Dios dice, hey, ¿quieres dar? Y tú dices, no, no tengo. Pero si yo tuviera 1,000, Señor, yo los diera, Señor. Come on, sean honestos conmigo, right? Si no tienes la diligencia en dar $10, dar un billete de 100, mucho más difícil. Ahora imagínate cuántos de ustedes quisieran dar un diezmo de $100,000. Todos, ¿no? Todos. Pero si no das $10, ¿cómo vas a darle a Dios $10,000 si Él te da $100,000? Hay un señor que no viene, nunca ha tocado aquí en nuestra iglesia. Nunca lo he conocido en persona. Y es uno de los dadores más grandes de nuestra congregación. Nos empezó a mirar durante COVID. Y nos llega una vez un cheque, nos llega una cantidad de $30,000. ¿Así? Llamo para agradecerle. Le digo, ¿quieres visitar? No, dice, estoy ocupado trabajando. Dice, en los inviernos me voy para México. Le digo, pues muchas gracias. Y me dijo así, dice, durante COVID te empecé a escuchar. Dice, y hablé con mi esposa y yo decidí que queremos sembrar en ese ministerio porque nos ayudó muchísimo cuando todas las iglesias estaban cerradas, Freddy. Y veo lo que estás haciendo por la gente hispana. Dice, tengo una pequeña empresa y creo que la empresa me la dio Dios y quiero honrar a Dios con lo que Dios me ha dado a mí. Quiero ser un buen mayordomo de lo que Dios me ha dado. Años tiene él haciendo eso. Y adentro de mí yo digo, es que este cuate entiende mayordomía. Entiende qué significa poner a Dios primero. Una vez más, Dios se da $300 esta semana y llega el plato de la ofrenda, llega tu día de mirarnos en línea y tú dices, no, eso es mío, Señor. El que es fiel en lo poco lo pondré sobre mucho. ¿Qué debo dar? No lo que no tienes, pero sí puedes dar de lo que tienes. Sí puedes probar a Dios. Sí puedes decirle, Dios, no he estado bien, te he desobedecido, estoy mirando tu palabra, no quiero dar por emoción. Hay una cosa que a mí nunca me gusta, ¿ok? Yo no quiero que des por culpa, porque lo vas a hacer un domingo. Dios ama al dador alegre, no el maltratado de mala onda. Continuemos. Hay sabiduría. En Proverbios 3, 9 y 10 nos dice, honra al Señor dándole la primera porción de todos tus ingresos. Segunda de Corintios 9, 6 y 7 nos dice así, por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Ahora, termino. Dios necesita tu dinero. Nosotros necesitamos la bendición y el favor de Dios. Hay un señor de otra nacionalidad y le hicieron una encuesta, vendió su negocio no sé por cuántos billones de dólares, él no conocía a Cristo. Dice, ¿cómo llegaste a conocer a Cristo? Le hacen una entrevista. Dice, yo estaba bien mal con mi papá, algo estaba mal con nosotros, oré por primera vez y le dije a Dios, si eres real, quiero que esto pase. Dice, pasó lo que yo le pedí a Dios. Dice, yo creía en Cristo porque Dios contestó mi oración. Y le dicen, ¿de qué tienes temor de perder? Y dijo así, se llama Patrick Bet-David, se llama el señor. Dijo así, tengo el temor hoy, la única cosa de la cual tengo temor es de perder el favor de Dios sobre mi vida. Perder el favor de Dios sobre mi vida. Segunda de Corintios 9, 6 y 7, por esto digo, el que siembra escasamente también segará. Dios no necesita tu dinero, nosotros necesitamos ¿qué? La bendición de Dios. Dios multiplica lo que usted da. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, en matemática, 1 multiplicado por 1 te da ¿qué? Right? 2 multiplicado por 2 te da ¿qué? Ok, te quiero hacer una cosa. 10 multiplicado por 0 te da ¿qué? Alguien ayúdeme.
En multiplicación no. En multiplicación no. So, imagínate, tú tienes algo, porque lo que tú le das a Dios, tú ganas y le das 0 a Dios. ¿Qué fe has puesto tú en Dios para que Dios te lo multiplique? ¿Qué materia tiene Dios para trabajar de tu fe para que Él te lo multiplique en tu vida? Yo creo que el problema está aquí y aquí, porque no tenemos fe en Dios. Porque tenemos más fe y más confianza en el dinero, no en Dios. Cuando no damos a Dios, no hay nada que Dios pueda multiplicar en nuestras vidas. Cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza. Ahora, ¿cuál es la promesa de Dios? La promesa de Dios se encuentra en 2 de Corintios 9:8. Vamos en orden. Si saben, hemos estado en 2 de Corintios 8 y 9. Vamos en contexto. Right? 2 de Corintios 9:8. Debemos dar de nuestro corazón, ¿con qué? Con alegría. 2 de Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Verso 10. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá, multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. ¿A quién? Cuando usted pone su dinero en las manos de Dios, Dios multiplica estos frutos en su vida. Cuando usted da, entonces, después, no antes, entonces verás bendiciones de Dios en su vida que te provoca a decir, gracias Dios. Yo di, Dios lo multiplicó, gracias Dios. Tu manera de vivir cambia. En vez de quejarte de lo que no tienes, vivirás agradeciéndole a Dios por lo que Dios te ha dado. Pero primero viene ¿qué? La obediencia. La habilidad de dar es por la gracia de Dios. El dar no debería de ser una carga. Debería de ser un gozo y un placer. Entonces, estas son mis sugerencias para el día de hoy en cerrar. Si usted no ha empezado a dar, empiece con lo que tiene, como dice la palabra de Dios. Yo creo que tú te vas a sentir como que has alivianado una carga de desobediencia de tu vida. Y entonces vas a tener la confianza de pedir a Dios tus necesidades porque has obedecido primero. 2, antes de hacer cualquier cosa con sus ingresos, haz una práctica sabia de darle a Dios primero. Porque ¿quién viene primero? Dios. La manera de dar no es déjame ver si me va a alcanzar. La manera de dar es Dios viene primero y Dios promete suplir mis necesidades cuando yo obedezco. Próximo, empiece a medir sus ingresos y a contar las bendiciones de Dios en su vida. Yo quiero que estés listo, lista para darle gracias a Dios cuando obedeces y Él abre las ventanas del cielo sobre tu vida. Próximo, sumamente importante. Enséñale a sus hijos acerca del dar y poner a Dios primero para que no tengan que pasar por algunas de las cosas que ustedes han pasado porque aprendieron esto ya tarde. Se los digo con mucha sinceridad, porque es más difícil aprender esto ya que estamos formados de la manera. Yo creo que es sabio que le den a sus hijos el tostoncito el día domingo, su dolarito. Hey, pon algo en el plato de la ofrenda para que ellos digan, cuando uno va a la iglesia, uno da a Dios. 5 beneficios para mi vida por el dar. Right? Dios es un dador, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel
que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Cuando damos nos parecemos a nuestro Padre Celestial. 2, el dar me acerca al corazón ¿de quién? De Dios. El dar me da a mí el privilegio de decir, Señor, tengo necesidad. Yo he dado, Señor. Tú prometiste abrir las ventanas del cielo. Próximo, el dar es un antídoto para el materialismo. Like uno de los grandes problemas en América no es lo que no tenemos, es que tenemos abundancia. A veces vamos a la tienda y compramos algo y después abrimos el closet y decimos, eso lo compré el año pasado y ni lo he usado. Primera de Timoteo 6:17 nos dice, a los ricos de este siglo manda a que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, a los cuales son inciertas, sino el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Estoy diciendo que no debes disfrutar? No. Salomón, quien fue el hombre más rico, dijo que también debemos disfrutar. Yo no estoy diciendo que no disfrutes, que seas un hogareño, que estés de malas. Cuando das, tendrás más gozo. Porque pones a Dios primero y entenderás que toda buena dádiva viene de la mano de Dios. No debemos de tener nuestra esperanza y confianza en las riquezas de este mundo. Cristo dijo, si vas a hacer tesoros, hazlos en el cielo. Porque en el cielo son eternas las riquezas. Próximo, fortalece mi fe y en cambio bendice mi vida. La Biblia dice así en Proverbios 3, 5, 9 y 10. Proverbios 3, capítulo, versículos 5, 9 y 10. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Lucas 6:38 nos dice así, dad y se os dará. Lucas 6:38, gracias. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque léanlo conmigo, con la misma medida con que medís. Ok. Dios puede multiplicar ¿qué? Lo que tú le das. Dios no puede multiplicar lo que no le damos. Dios bendice para que seas un río, no un estanque. Cuando sueltas más, Dios te da ¿qué? Más. Y la gente que da entiende esto. Tengo un amigo mío, es empresario, es de mucho dinero, y hoy está él en otro país. ¿Sabes por qué está en otro país? Abriendo un lugar para darle de comer a niños que no tienen comida. Abriendo escuelas. Tengo un amigo mío, misionero mío, a quien hemos ayudado en Tailandia y tenía gran necesidad él. Y le dije, te voy a poner en contacto con mi amigo. Me escribió el otro día, Freddy, gracias, me va a comprar un vehículo, nos va a mandar los $20,000. Vamos a poder hacer esto para poder continuando dándole de comer a los niños y dándoles la palabra de Dios. Él tiene los negocios que él tiene porque él cree que él es mayordomo y todo lo que él produce, él dice, lo produzco para que yo sea una herramienta para la obra de Dios. Ok, vamos a ponerlo de esta manera, ok, y termino. Aquí estás tú y no das. Y hay necesidad y Dios te quiere usar a ti como una herramienta de dar. Y aquí está una persona que da cuando Dios le pide dar y Dios la usa como una herramienta. Los dos tienen necesidad. Él ora, él ora. Él, cuando Dios le pone en el corazón y le dice da, él no da. ¿A quién crees que le debe dar, papá Dios? Al que le obedece porque es herramienta. Imagínate que vas a un trabajo y tienes un empleado y le dices, échame la mano, y él te dice, no. Y después viene y te pide un aumento. Y después tienes un empleado que llega temprano, todo lo que le pides lo hace. Y él tiene una necesidad un día y te dice, mira, tengo una necesidad en la casa, se me enfermó mi esposa, me llegó un bill médico adicional. ¿Sabes lo que tú vas a decir como un buen patrón? No conozco un patrón que no haría esto. Tú me has ayudado a mí, yo voy a hacer todo lo posible para ayudarte a ti, porque siempre que yo necesito algo, tú estás ahí para mí. Dios te bendice, no para que seas un estanque.
pero para que tú seas una herramienta de bendecir a otros. Dios nos ayude con estas verdades el día de hoy. Muchas gracias por mirar el mensaje de hoy. Quisiéramos pedirles si a través de oración podrían considerar apoyar a nuestro ministerio económicamente. Si hemos llegado a tu vida, es porque alguien más dio para que la palabra llegara a tu vida. Si la palabra ha transformado tu vida, imagínate cuánto más podemos hacer juntos si te unieras a nuestra familia de donadores. Si Dios no te lo pide en oración, no lo hagas, pero si Dios toca tu corazón, por favor, considera ayudar nuestro ministerio. Puedes ir a freddydeanda.com y hay un botón ahí, o en Facebook pueden ir al primer comentario, en YouTube vayan a la descripción. Muchísimas gracias por ser parte de nuestra familia. Juntos podemos ir más lejos para alcanzar el mundo con la palabra de Dios.